Pues son las 4:05, chicos. Yo creo que así como puntualidad británica empezamos y si alguien se nos une después, los vamos permitiendo que entren a la sesión. Voy a volver a aventarme todo mi rollo porque como se queda grabado esto, necesita tener la grabación junto y pegada al resto del otro. Así que una disculpa a los que ya les tocó escucharme unas 4 veces, pero va de nuevo. Pues muy buenas tardes y bueno, mañanas para ustedes y bienvenidos a otra sesión de First Draft sobre cómo estamos reporteando y cubriendo el coronavirus. El día de hoy estoy súper emocionada de que nos acompañen para el primero de 3 paneles que vamos a tener, hablando sobre el panorama en Latinoamérica y cómo distintos medios están reaccionando a los retos de la pandemia. El día de hoy tenemos un panel que representa el Cono Sur o muchos medios del Cono Sur para que nos platiquen de sus experiencias. Queremos escuchar las suyas y así conforme vayan pasando los paneles nos vamos a ir subiendo a América Latina hasta terminar con México, que es de donde vengo yo. El día de hoy estamos sus anfitriones. Yo soy Laura García, que soy encargada de entrenamiento de educación en First Draft, y nos acompaña también Sebastián Aullanet de Sembra Media, Inaudis y otras cosas. Y ahorita le voy a dar chance a Seba de que se presente a él. Les quiero decir un poquito de First Draft por si no nos conocen y esta es la primera vez que se topan con nuestro trabajo. Somos una ONG y nos dedicamos a trabajar con y para periodistas en todo el mundo para enfrentar los retos de la desinformación. ¿Cómo le hacemos para entender lo que pasa alrededor del mundo, para encontrar este tipo de información, para verificarla y luego, lo más importante, para reportearla o cubrirla de manera responsable para no terminar amplificando falsedades o mentiras que podemos hacerlo accidentalmente, ¿no? Sebas, ¿nos quieres contar tantito de Sembra y el trabajo que hacen ustedes? Sí, por supuesto, Lau, gracias. Hola a todos, estoy muy contento de compartir este primer encuentro. Como decía Lau, y bueno, vengo en representación de Sembra Media, donde soy consultor estratégico y también embajador en Uruguay. En Sembra Media es una organización sin fines de lucro que trabaja para empoderar el ecosistema de medios digitales independientes en Latinoamérica. Tenemos varios proyectos que están vinculados a educación en sostenibilidad de medios, generamos proyectos de estudio y también tenemos programas. El más importante de ellos es el Fondo Velocidad, el cual es una aceleradora de medios digitales independientes, de la cual algunos de los medios que comparten hoy con nosotros sus experiencias son parte en este momento. Así que, bueno, para saber más pueden entrar a sempramedia.org y ver nuestro directorio y todas las iniciativas que tenemos, especialmente si son periodistas latinoamericanos o estudiantes de periodismo que están pensando un poco hacia dónde orientar su carrera. Sale ¿Lau? pues. Sí, claro. Y para explicarles nada más cómo va a ser el formato de la sesión, es la primera vez que de First Draft, por mínimo, vamos a hacer una sesión interactiva con distintas partes donde nos va a tocar conocernos. No somos tantos en la sesión y yo creo que eso va a funcionar a nuestro favor para en verdad llegar a conocernos y compartir experiencias. Es cuestión de calidad, no de cantidad, ¿no? Y el formato de la sesión va a ser primero Sebas nos va a llevar uno por uno a nuestros distintos panelistas, nos van a explicar el trabajo que han hecho, cómo han cambiado su trabajo para enfrentar la pandemia, algunos ejemplos que nos van a mostrar. 2, nos vamos a la sesión de networking, donde nos vamos a mandar a grupos como de trabajo. Imagínense en la escuela, ¿no? Los mando a unos a una esquina y otros a otra y vamos a platicar y nos conocemos unos 10, 15 minutos y luego regresamos al centro a como resumir, a ver si alguien tiene preguntas o si quieren hablar con alguien más que no les tocó conocer en estos grupos de trabajo. Y tenemos 3 objetivos que ojalá al final de esta sesión todos tengamos así como check. Primero es encontrar estas similitudes y diferencias de los distintos retos que estamos, o bueno, que están enfrentando en Latinoamérica, en estas regiones, conocer a otros periodistas y comunicadores o maestros o académicos para formar esos lazos. No sé ustedes, pero a mí me falta mucho el conocer a la gente después de los eventos en el bar, tomándonos una copa y platicando. Queríamos como reemplazar eso un poquito. Aunque yo creo que es muy temprano en Argentina para estar acompañando esto con una copa de alcohol, pero bueno, en Inglaterra ya son casi las 5 de la tarde, así que yo no respondo. Y luego la última es, les quiero presentar un proyecto que tenemos en First Draft que se llama Crosscheck, que es una comunidad internacional de periodistas trabajando para verificar información e invitarlos a ser parte si les interesa, ¿no? Pero eso ya es como que al final y una parte súper chiquita. Así que sin ni más ni menos los dejo con Sebas que nos va a presentar a los panelistas y luego nos vamos uno por uno.
Bueno, estimados, entonces, a ver, un poco el espíritu que teníamos con Lau cuando empezamos a pensar en el panorama latinoamericano era, bueno, intentar dar otra visión que viniera más desde los proyectos de medios digitales independientes. O sea, por ahí en los seminarios o en los webinars que estamos viendo, por ahí hay más voces que vienen de un poco a contar cómo se redactó el periodismo tradicional o las formas como las plataformas más masivas, pero también entendemos que hay todo un ecosistema emergente muy pujante, del cual estos cuatro medios de los que nos van a hablar nuestros invitados son apenas una muestra, pero que dejan a las claras, o sea, no solo su evolución, porque no vamos a hablar de eso en esta conversación, pero sí de su capacidad de rápida adaptación para no solo seguir reporteando en un entorno desafiante y que obliga al trabajo remoto y a abrazar unas herramientas que a lo mejor no eran las prioridades en su momento, sino también a hacerlo sobre COVID-19 de una forma relevante, diferente y apuntada a llegar a otras audiencias con otros tipos de contenido. Entonces, les cuento quiénes son nuestros invitados de hoy. En primer lugar está Jazmín Acuña, es editora en El Surti. El Surti es un medio con base en Paraguay. Como les contaba más temprano, es uno de los ganadores del Fondo Velocidad. Yo tengo el placer de estar trabajando con ellos como consultor estratégico y entre otras cosas, Has nos va a contar cómo rápidamente el Surti se reacomodó a nivel logístico y de redacción para responder a algunas necesidades de información que a lo mejor ellos antes no cubrían de ese modo y que ahora sí están haciendo. Después nos va a acompañar Chani Guyot, fundador y director de Redacción, con quien también tuve el gusto de trabajar el año pasado. Redacción es un medio muy interesante en sí mismo porque ha hecho, como ha abrazado bastante la prédica de que el periodismo se puede construir junto a las comunidades que lo consumen o que podrían ser beneficiarios, y entonces eso les hace pensar contenidos como el relacionado a COVID y coronavirus de una manera diferente y quizás más accionable en el tejido social al cual quieren servir. En tercer lugar, nos va a acompañar mi compatriota María Natalia Rodríguez. Nati es productora general en Subestada, que es un sitio de periodismo e investigación, perdón, con base en la ciudad de Montevideo. Subestada también hizo un pivoteo fuerte hacia otro tipo de contenido o otra plataforma de contenido cuando empezaron a trabajar con Nati en formato podcast, y en concreto nos va a contar cómo se adaptaron también, o sea, una lógica completamente diferente dentro del proyecto a moverla hacia poner el foco en COVID-19 sin perder la esencia de Subestada, que es un medio bastante reconocido en Uruguay y en la región. Y finalmente, el señor Luciano Banchero, director de contenidos de Posta FM, que también es un medio que integra el Fondo Velocidad, también redacción, olvidé decirlo. Con Luciano empezamos también a trabajar en el mes de febrero, soy consultor estratégico para Posta, y el principal proyecto, entre otros, que tiene Posta para este año era empezar a trabajar el formato de noticias. Acaban de presentar esta semana el primer daily de Posta, se llama Esto Pasó Posta, que es un contenido que les recomiendo que experimenten. Es una forma de empezar a trabajar los podcasts a diario y noticiosos, pero que tiene además un precedente previo, que fue la ideación casi que súbita de breve podcast sobre la pandemia, que es un podcast diario y ahora semanal, actualizando, pero también contando cosas que por ahí no entran en la agenda principal a propósito de coronavirus y de la pandemia. Así que sin más, creo que hay muchísimo para cubrir y yo no me quiero extender. Quiero que empecemos. Cada expositor va a tener unos más o menos 10 minutos, así que le voy a dar el turno a Has para que hable y nos cuente todo lo que ha hecho el Surti en estos últimos meses. Has, es un placer tenerte. Te dejo a cargo en estos minutitos. Gracias, Eva. ¿Me escuchan bien? Genial. Perfecto. Bueno, creo que me va a tomar menos de 10 minutos. Me voy a centrar un poco en contar
una de las cosas que hemos hecho para adaptarnos, porque nos adaptamos bastante. Pero bueno, repetir, yo soy Jasmine Acuña, soy cofundadora y editora en El Surtidor. Somos un medio independiente de Paraguay, donde hacemos periodismo visual. Nosotros nacimos en redes sociales hace unos 4 años, pensando en hablar a un público joven, como que huérfano de los medios masivos de comunicación. Un público que nos estaba encontrando en las noticias cotidianas, ¿verdad? Un lenguaje ajustado a la forma en la que ellos consumen hoy día información. Y un público que tampoco encontraría en los medios que están concentrados en unas pocas empresas una voz que sea bastante crítica a la desigualdad que atraviesa a su realidad. Porque estos medios son parte del ecosistema y de estas élites económicas que dominan el país y definen prácticamente las políticas públicas. Arrancamos en 2016, como ya les decía, con un archivo JPG que publicamos en redes sociales. Un archivo JPG que contenía información e ilustración. Si uno va ahora a nuestras redes va a ver principalmente eso. Y de ahí evolucionamos mucho para desarrollar nuestros propios reportajes, nuestras propias investigaciones, hicimos scrolls, hicimos podcasts, y este año, desde el 10 de marzo, que fue el día que el gobierno paraguayo anunció las primeras medidas para afrontar el nuevo coronavirus, supimos también que teníamos poco tiempo que perder, y nada, también el imperativo de innovar, y teníamos un montón de decisiones que tomar rápido. Ser un medio independiente significa, ustedes saben, aprender a navegar la incertidumbre constantemente, y nadie estaba preparado para responder a tantas preguntas y dudas sobre la nueva pandemia, ni tampoco sobre las acciones que las autoridades estaban tomando. Pero 2 cosas nos quedaban súper claras, ¿verdad? Uno, este es un evento histórico, está marcando nuestras vidas, estamos obligados a cubrir el tema, a cubrir este fenómeno, y para atravesar la incertidumbre, la gente necesita, como nunca antes, información clara, información precisa, información verificada. Entonces, decidimos descartar varios planes que teníamos y modificar gran parte de nuestra producción. Somos un equipo pequeño y teníamos que saber cómo utilizar todos los recursos que teníamos en mano. Y después de tomar esa decisión, que fue una cuestión de horas, la siguiente pregunta que teníamos era ¿qué cubrir? ¿Verdad? Habiendo tanto para informar. Entonces dejamos que sea la misma audiencia la que nos guíe. Nos preguntamos qué es lo que necesita la gente, qué necesitan las comunidades que siguen al Surti hace 4 años. Les escuchamos principalmente a través de nuestro canal en WhatsApp. Tenemos un canal en WhatsApp donde desarrollamos una relación mucho más cercana con aquellos seguidores más fieles. Identificamos 4 necesidades. Primero, querían saber cómo cuidarse. Eso fue como lo que rápidamente identificamos. Y con el distanciamiento social que imponía la cuarentena, necesitaban que les digamos también cómo están viviendo otras personas la pandemia. También necesitaban saber qué están haciendo las autoridades para hacer frente a estas circunstancias. Y entre tanta desinformación, necesitaban a alguien que les diga, acá tenés la precisa. Esta es la información, esto es verdadero, esto es falso. Por eso desde entonces cubrimos 4 aspectos de la pandemia: poder, cuidado, testimonios e infodemia. Y todo esto lo pueden ver en el surti.com/coronavirus. Una de las cosas que hicimos para adaptar nuestra cobertura es también diseñar un nuevo sitio web con toda la información que estamos publicando sobre la pandemia. Y bueno, me gustaría hacer un zoom in en uno de los ejemplos más ilustrativos de lo que hicimos para adaptarnos, que es la respuesta que le hemos dado a la infodemia de información falsa, de fake news. Desde el momento que el Ministerio de Salud confirmó los 2 primeros casos de coronavirus en Paraguay, arrancaba otra epidemia, que también es pandemia porque es global, con muchísimos más contagiados, si podemos usar esa analogía, que nada, es el montón de personas que empezaron a creer en noticias falsas, en información falsa. Y en el canal de WhatsApp del Surti nuestros seguidores nos empezaron a enviar fotos, cadenas, videos, por sobre todo audios, con todo tipo de desinformación. Y el pedido de la audiencia era bastante claro: por favor, díganos qué es cierto y qué no. O sea, eso era lo que nos pedían, ¿verdad? Chicos, recibí esto, ¿qué es esto? Esto es cierto, mucha desesperación, mucho miedo, había muchísimo miedo también. Entonces, atendiendo a esa
necesidad bastante clara que manifestaban, pensamos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer útiles? Entonces priorizamos y redoblamos desde el inicio nuestro trabajo de fact-checking, que ya lo venimos haciendo hace un par de años en una sección que desarrollamos que se llama La Precisa. Y la siguiente pregunta ya fue, ¿cómo vamos a hacerlo? Si la mayor cantidad de desinformación que circulaba era por WhatsApp, no necesariamente por Facebook o las redes sociales, y también en formato de audio, eso fue algo bastante particular de esta coyuntura, nos preguntábamos qué sentido tiene quedarnos solamente en nuestro sitio web o publicar una ficha en Twitter. Entonces decidimos concentrar nuestros esfuerzos ahí, en ese lugar donde se estaba esparciendo la desinformación, los canales de mensajería, WhatsApp principalmente, y también decidimos responder a ese fenómeno con la herramienta que estaban utilizando los que desinformaban, que eran los audios. Había como una cuestión en torno a los audios, que la gente los abría y los compartía como reguero de pólvora se llevó a compartir. Entonces empezamos a producir un podcast que pasó de ser diario, primero producíamos todos los días podcast con chequeos a desinformación y luego eso se convirtió en un podcast semanal. Antes producíamos podcast una vez al mes en formato podcast narrativos más bien, y decidimos trasladar esas habilidades que teníamos para hacer nuestro podcast semanal con chequeos a desinformación que nos mandaba y nos sigue mandando la audiencia a través del canal de WhatsApp que tenemos. Y es genial porque la interacción con nuestros seguidores aumentó. Gracias a ellos sabemos que se está divulgando, ¿verdad? Ellos son los que nos indican que este es el video del momento. Y ellos cuentan con nuestra promesa de que vamos a atender sus dudas y a responderles una vez por semana con La Precisa. Y también más personas empezaron a suscribir al WhatsApp del Surti, porque la confianza en nuestro trabajo se fortaleció, todo por el simple hecho de responder a una necesidad muy clara de la gente, ¿verdad? Y podemos identificar incluso gente que sigue ahora el surtidor solamente por el trabajo que hacemos en La Precisa. Es eso lo que quieren de nosotros, no todo el resto que publicamos, eso es lo que les interesa. Y bien, esa era como la experiencia que quería compartir con ustedes, que para mí ilustra mejor la forma en la que nos adaptamos adaptamos la cobertura, para nuestra cobertura de la pandemia, siendo un equipo chico, con recursos limitados, pero pensamos de qué manera sacarle el jugo a esos recursos, a esas herramientas y conocimientos que tenemos para servir mejor a la gente, a las comunidades que nos siguen. Entonces, me quedaría ahí yo y pasaría la palabra al siguiente. No sé si tienen alguna pregunta. Eso viene después, Laura. Mira, justo te estaba poniendo la música de los Oscars. Bueno. Entonces, Has, muchas gracias. Y buenísimo, llegaste justito a los 10 minutos, así que había mucho para contar y hay Perfecto. mucho para contar de todo lo que está haciendo Reacción, el Surti. Y ahora sí, vamos a pasar con la experiencia de Reacción a cargo de Chani. Así que sin más, Chani, adelante. Muy bien, muchas gracias Sebastián, gracias Laura por la invitación, es un gusto estar aquí, compartir algunas cositas que después, por supuesto, podemos profundizar cuando lleguen los grupos o haya tiempo para la conversación. Laura, creo que no estoy pudiendo pasar, con lo cual cuento contigo. No, ese link no, ahora sí. Brevísimamente, Redacción nació hace 2 años como un antídoto contra la intoxicación informativa. Fundamentalmente nos enfocamos en hackear 2 sesgos muy presentes en nuestra industria. Uno es el de la extrema negatividad y otro es el del modelo broadcast, unilateral, monologal. Respecto a la extrema negatividad, aplicamos fundamentalmente, pasamos a la siguiente, una técnica del periodismo de soluciones. Esta idea de mirar los problemas con rayos X y descubrir detrás de ellos la historia de las personas y organizaciones que están buscando una solución y resolverlos. Y hackear el modelo broadcast con lo que llamamos también periodismo participante, es decir, escuchando a la audiencia más allá, por supuesto, de Google Analytics, y entendiendo y manteniendo una conversación, no solo hablarle a la audiencia, sino hablar con la audiencia. De allí surge lo que llamamos nuestra fórmula de periodismo humano. Este es el equipo de redacción,
Y esto es lo que interpreta, yo te hago así, Laura, para la próxima. Estos somos nosotros trabajando. Perdón, ya No, entendí. Continúa. ahí está. Este es el equipo trabajando bajo la mirada de nuestro ilustrador Pablo Domrose. Redacción hoy está fundamentalmente presente con 3 productos. Uno es nuestro sitio web que agrega todos nuestros contenidos. Tenemos una operación de newsletters, tenemos 10 newsletters, 8 gratuitas y 2 exclusivas para miembros. Distribuimos unos 70.000 mails cada semana, con un open rate promedio del 35%, y en redes sociales, en Instagram con 36.000 seguidores, es la red más importante. Una comunidad, 60% de nuestros lectores son jóvenes de menos de 44 años, y 66% son mujeres, son muy activos. Digamos que hemos construido en estos 2 años una relación con una comunidad que participa, que nos reclama, que nos escucha, pero también que nos habla, y eso lo hace muy interesante. El COVID-19 lo transformó casi todo, tuvimos un crecimiento importante de audiencia. Si uno compara febrero con el actual nivel, hemos multiplicado por 4 más o menos la audiencia a la que llegamos, o la que llega a redacción.com.ar. Hemos sufrido en el negocio, por supuesto, 2 de nuestros sponsors. Nosotros tenemos ingresos por sponsors y por miembros. Uno de nuestros sponsors es una aerolínea muy importante en la Argentina, que cerró la semana pasada, y otro es un retail de turismo digital. Se cayeron, y luego es mucho más difícil hoy renegociar, renovar y demás. Tuvimos que cambiar muchos nuestros procesos. La verdad es que, y ahí después podemos detenernos, logramos evitar y prohibir el WhatsApp y usamos Slack en el 90%, para el 90% de nuestros procesos internos. Por supuesto, tuvimos que adaptarnos como equipo, reenfocar esfuerzos, y también como personas. Y diría que para un equipo de 16 personas que hace periodismo humano, esto último no fue menor, es saber escucharnos, nuestras necesidades, nuestras prioridades. Lo que enfocamos en concreto, estas diría que son las dimensiones que profundizamos en nuestro periodismo en pandemia. Un periodismo participativo, un periodismo visual, un periodismo específicamente humano, de servicio explicativo, un periodismo de soluciones y un periodismo para la comunidad. Quiero compartir ahora algunas piezas, no voy a leer todos los títulos ni mucho menos, porque inclusive muchos de estos casos involucran a más de una de estas dimensiones, pero diría que cuando pensamos los sumarios, y aquí hubo un gran esfuerzo, intentamos hacer ejes sobre algunas de estas dimensiones y apalancarnos en algunas de estas dimensiones. La verdad es que publicando alrededor de 30 piezas por semana, una de las principales diferencias que significó el coronavirus para la redacción es que nos metimos con la actualidad, y con una actualidad global, una actualidad que involucra las políticas públicas del país, pero también una actualidad que involucra la vida privada y personal de cada uno de nosotros, de manera que en esos ejes nuestro periodismo empezó a crecer, no solo en términos de alcance, sino también en términos de la profundidad con la que lo hacemos, o la velocidad, o las técnicas. Una de las cosas importantes que hicimos fue esta guía para vivir en tiempo de coronavirus, pero entre otras cosas porque la hicimos de manera colaborativa. Hoy está compuesta por unas 75 preguntas en una interfaz muy simple, por la cual si uno aprieta la X se expande la respuesta. Cada una de esas respuestas tiene su fuente, y al pie, como es colaborativa, un pequeñísimo formulario en donde la comunidad puede corregir cosas, sugerir fuentes o también hacer preguntas. De estas 75 preguntas, yo diría que aproximadamente la mitad salieron de la comunidad, en términos de, y por supuesto muchas se repetían y fueron agregadas, pero lo que nosotros aprendemos en estos tiempos también es que muchas veces nuestros sesgos periodísticos, la manera en que frecuentamos algunas fuentes, los temas con los que solemos conversar, se convierten en un impedimento, y esta conversación con la audiencia nos ayuda a iluminar aspectos y perspectivas que son novedosas y distintas, y que muchas veces hacen la diferencia, porque otros medios no la tienen. Y luego hacemos aproximadamente por semana unas 3 iniciativas de participación. ¿Qué quiere decir esto? Salimos a redes y en nuestro sitio con algunas preguntas, tomamos eso, el periodista
en parte sabe que puede mejorar su sumario a partir de esa lectura y produce su material, y cuando lo publica volvemos a esas personas que han aportado y han participado. Y entendemos el proceso periodístico entonces como un círculo, no como una flecha, y la verdad es que hay algunos casos súper exitosos con preguntas abiertas en las que han participado más de 1000 personas. Por supuesto es un trabajo importante. De las 16 personas, 2 personas del equipo exclusivamente trabajan en la dimensión de participación y asisten a los periodistas en esta tarea. Y algunas cosas por ahí más simples. Entrevistamos el último mes a 2 ministros de la Argentina, el ministro de Medio Ambiente y el ministro de Educación, y parte de las preguntas también fuimos a nuestra comunidad a decirle, vamos a entrevistar al ministro de Educación, qué dudas tenés, qué preguntas te haces. Diría que esto parece simple y fácil, pero exige algo muy importante y difícil, que es cambiar de mentalidad de los periodistas. Es decir, y entender que nada reemplaza el talento del periodista, pero el talento del periodista apalancado por la conversación con su comunidad, con su audiencia, bueno, crece y se expande y llega a mejores lugares. Porque a veces es cuando vos tenés 100 personas sugiriéndote preguntas para un ministro, es cierto que hay muchas que se repiten y muchas que uno puede asumir que son obvias porque uno ya como periodista ya se las hacía o las tenía en su agenda, pero a veces hay un lector en particular que te dice una pregunta absolutamente interesante, creativa, imprevista y que puede cambiarlo todo, ¿no? El segundo tiene que ver con un periodismo visual y hacia la derecha lo que ven es el feed de nuestro Instagram, es donde mejor se exhibe. No tiene solo que ver con que para nosotros el periodismo visual tiene que ver también con la síntesis. Muchos de estos contenidos son creados específicamente para estas placas, como llamamos, otros a veces son un subproducto de una nota larga y reporteada, pero intentamos que parte de nuestro periodismo sea muy adecuado para las condiciones de consumo en las que gran parte de nuestra audiencia está, que son los intersticios en su vida frente al teléfono, y cuando uno tiene 3 segundos para dedicarle a un contenido. Incluimos, por ejemplo, algunos videos también con gráficos animados, pero fundamentalmente creemos que es una manera también de expandir el alcance y de parte de nuestro periodismo hacerlo más accesible sin perder profundidad y rigor. Y vamos a ir un poquito más rápido porque me quedan 48 segundos. Pasemos humano, periodismo de servicio, hay un montón de títulos allí, periodismo explicativo, específicamente la técnica de periodismo de soluciones que aplicamos. Esto es difícil, pero es posible. El referido a algunas comunidades en particular, nos detenemos mucho, digamos, en los vendedores ambulantes, las personas con autismo o alguna otra discapacidad, los adultos mayores, las personas que viven solas o en barrios vulnerables. Creemos que hay historias que están subrepresentadas en general en los medios y creemos que saber contarlas con una mirada humana y de empatía le agrega valor a nuestra comunidad. Y para terminar, desarrollamos una versión de verdadero falso vinculado al coronavirus. Es un juego en el cual uno se enfrenta a un contenido y descubre y tiene que decir si eso es verdadero o falso, y luego el juego te explica por qué estuviste bien o estuviste mal, y te da un ranking y demás. Y para terminar, desarrollamos algunos formatos. Yo le digo periodismo first person view. Mis hijos juegan mucho a Fortnite y algunos de esos juegos, en donde la clave está en que uno se pone en la posición de una persona en particular, y aquí hicimos a la izquierda un trabajo para Spotlight, la iniciativa de Naciones Unidas y Unión Europea para luchar contra la violencia contra mujeres y niños, en donde la persona es el teléfono de una chica que es acosada por su pareja, y hacia la derecha una persona que sufre una inundación en su casa. En ambos casos es la interacción en WhatsApp, en sus redes sociales, mientras van lidiando con estos problemas, ¿no? Y yo creo que sí, hasta aquí llegamos y quedamos para la conversación posterior. Muchas gracias. Chari, gracias a vos. Rápidamente, entonces, Nati, si estás lista, vamos con el caso de Subestada en Uruguay. Adelante nomás. Nati, creo que no tenés audio. Sí, Nati, no te podemos escuchar.
Igual y sin los micrófonos, sin los audífonos. Ahí, hola. Ándale, muy bien, muy bien. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, un poco para introducir, yo no creo que use los 10 minutos, pero bueno, agregar a lo que dijo Seba en la presentación, que Sudestada, bueno, Sudestada nace en 2014 como un portal de noticias de Uruguay dedicado a la investigación periodística, al periodismo de datos y a la cobertura de contexto, con un compromiso en la información de calidad y la transparencia, en el sentido de, bueno, o sea, empezar como a agilizar algunas cuestiones y a naturalizar también lo que tiene que ver con los pedidos de acceso a la información, tratar de traducir un poco esa información a la sociedad, y bueno, esto es bien rapidito porque es la presentación. ¿Quiénes hacemos, o sea, quiénes hacen Sudestada? Bueno, el proyecto nace con 3 periodistas, después se integra uno más, pero bueno, está dirigido por 4 periodistas uruguayos, todos especializados en periodismo de investigación, con una larga trayectoria, y también colaboran periodistas que son, bueno, egresados de distintas universidades, y también colaboran otros profesionales que no necesariamente son periodistas, pero sí están afín con el periodismo independiente, con la transparencia en la información, y bueno, esa colaboración es fundamental también para construir este portal de Sudestada. Vamos ahora a lo que pasa, ¿no? O sea, en este contexto, ¿qué es lo que hay de nuevo, digamos, en Sudestada? Un poco como dijo ya, o sea, como dijeron los colegas, como dijo Jazmín, nos vino el COVID, esto había que cubrirlo de alguna manera. Sudestada, por ser un portal de periodismo de investigación, como todos sabemos, en el periodismo de investigación hay tiempos, ¿no? O sea, no es que salís con la noticia de un día para el otro, no es una cobertura diaria la que se hace en el periodismo de investigación, lleva un proceso que es largo, y, o sea, y esta pandemia y esto que fue surgiendo requería adaptarse a tiempos que eran, o sea, que son inmediatos, porque la información va variando todos los días. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para adaptarnos a esto, como a esta nueva coyuntura, ¿sí? Y cuál es el aporte que puede hacer Sudestada desde su mirada de investigación y de generar también contexto de información? Entonces dijimos, bueno, no, lo que hace Sudestada no es cubrir todos los días, no va a las conferencias de prensa, no va, pero ¿cómo podemos hacer cuando también hay un montón de material que está surgiendo a partir de las conferencias y los discursos políticos, que también es necesario que sean contrastados, ¿verdad? Surge mucha información, y también información confusa y contradictoria, y muchas veces sale del discurso político del propio gobierno, que hace uso y abuso de las conferencias de prensa, y bueno, y no contesta tampoco, y no se escuchan las voces de los actores. Como decía Chani recién, a ver, por ejemplo, de cada conferencia hay un montón de historias que surgen, ¿no? Porque están desde los trabajadores que se quedan, que van a seguro de paro, la informalidad laboral, la formalidad laboral, los adultos mayores. Entonces hay anuncios de cómo se va a retribuir o cómo se va a apoyar a una población que puede ser más vulnerable, o cómo se benefician siempre algunos poderosos, ¿no? Entonces, detrás de todo eso hay historias, y lo que hicimos con Sudestada es, bueno, tratar de empezar a tener como un alcance más en ese sentido. Entonces, la siguiente, creamos un podcast, dijimos, justamente como se basa en el discurso político, ¿cómo se puede llamar nueva normalidad? Primero, que es una nueva normalidad para Sudestada, pero además es conocido, supongo, en las distintas regiones, cómo también se explotó, se exprimió, se hizo hasta un abuso de este nuevo concepto, ¿no? De nueva normalidad, cuando en realidad, o sea, no es tan así. Hay académicos que afirman que esto de la nueva normalidad no es un concepto que esté bien utilizado, y tampoco es algo que surge ahora de la pandemia, ¿verdad? Entonces, tomamos este concepto que es tan repetido, sobre todo en nuestro gobierno, y justamente lo tomamos de una forma irónica, y ahí fue que hicimos este podcast sobre actualidad política, económica. Bueno, acá lo que muestra es la intro del podcast. No sé si lo quieren escuchar, son 10 segundos, 16 segundos. Sí, a ver, déjame ver si funciona la tecnología.
Más allá del coronavirus, la nueva normalidad, normalidad, la nueva normalidad, la nueva normalidad, la nueva normalidad, nueva normalidad, nueva realidad, la nueva normalidad. Nueva Normalidad, una producción de Sudestada. Bien, entonces tenemos muchísimas versiones de Nueva Normalidad, como podrán apreciar, y un poco eso, y lo que hicimos, esta intro lo que representa es lo que quisimos hacer, ¿no? Empezar a desmenuzar un poco más ese discurso político y ese uso, ¿no?, que hace el gobierno de las distintas conferencias. Esto fue tomado de las distintas conferencias, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y lo que hacemos es analizar y tratar de contrastar con los actores sociales también, que son los que, justamente, los que viven y los que, o sea, esa situación que muchas veces vemos en los discursos. Y bueno, después de esta introducción, lo que siempre lo que siempre decimos es, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Y aparece un gracias por la pregunta, porque eso es algo también muy identitario, que se ve que algún asesor les dijo a los políticos que debían decirlo, y entonces en todas las conferencias siempre es de 4 preguntas, siempre es gracias por la pregunta, algo que también es un poco... puede aparecer una vez, pero también es un poco contradictorio cuando en realidad hay cosas que deberían salir del discurso político y hay otras que capaz que no deberían ser tan gracias por la pregunta, que también muestra un poco la alianza de los medios hegemónicos, ¿no?, y más poderosos con el gobierno. Entonces el gracias por la pregunta también es como una afirmación muy fuerte a nivel semántico. Entonces, estos fueron los temas que pudimos ir avanzando. El podcast sale semanalmente. El equipo, bueno, somos 2 personas que hacemos el podcast, entonces también nos lleva muchísimas horas de trabajo y queremos hacerlo bien. Lleva muchas horas de análisis del discurso, sí nos asesoramos también con algunos académicos, especialistas en las distintas temáticas, también para que no sea una información sesgada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nuestros viejitos. Se estaba dando desde el gobierno como una idea del adulto mayor como débil, como que no puede hacer las cosas. Bueno, entonces, asesorados también por la academia, que son quienes saben, bueno, dar un poco vuelta al discurso, con números concretos, y entender, por ejemplo, que el adulto mayor tiene muchísimo para aportar y deberíamos escucharlo más, y no tratarlos como solo una población vulnerable que necesita de nosotros los jóvenes, que la tenemos clarísima. Y bueno, estas son las distintas temáticas que fuimos abordando. Antes de pasar a esta, la de violencia machista, los niños que no nacen, es porque se hizo justamente al abusar de este recurso de las conferencias de prensa, también se deslizan otras cosas que sí piensa el gobierno y que tiene como esa idea, ¿no?, de como más por detrás, ¿no? Y entonces, en una de las conferencias se deslizó el tema del discurso pro vida y el cuestionar el aborto legal, entonces también ironizamos con eso. Bueno, el tema de las relaciones laborales, también aprovechamos para hacer un podcast dedicado a los familiares de detenidos desaparecidos, que los 20 de mayo realizan la marcha por 18 de julio, y que este año, justamente por la pandemia, se vio afectada, el gobierno les negó la cadena nacional, y bueno, y entonces se hizo toda una movida a nivel de redes, y nosotros no quisimos quedar afuera de esta instancia, y bueno, y después otros temas que fueron surgiendo, pero básicamente lo que hicimos fue tratar de abordar el discurso político y contrastarlo con las voces de los actores que son los protagonistas de ese discurso político, y muchas veces no son consultados como efectivamente se dice desde las conferencias de prensa. Y bueno, sí, decir que, o sea, que la nueva normalidad nos dejó algo, esta nueva normalidad, pero el podcast, nos dejó, por ejemplo, el primer podcast producido por Sudestada. Esto es algo que no teníamos previsto, bueno, que Sudestada no tenía previsto, y surge a partir de esta situación de emergencia sanitaria, de tratar de atender esta contradicción de la información, y entonces, bueno, trae la oportunidad esta de tener un primer podcast. Nosotros ya estábamos pensando en hacer ciclos de podcast específicos, pero bueno, con otros tiempos de producción que se asocian mucho más a los tiempos de producir y de reportear en formato de investigación, ¿verdad?
Entonces veníamos con otros tiempos, planificando, y vino esto y nos dio vuelta todo, y entonces acá nace como el primer podcast, producción exclusivamente de Sudestada. También aporta un nuevo tipo de narrativa, ¿no? Por ser también periodistas muy asociados a la investigación, y muchos vienen del periodismo escrito, que desarrolla mucho más el periodismo de profundidad. Bueno, aporta un nuevo tipo de narrativa, y vengo yo a decirles, bueno, se puede hacer periodismo también con otros formatos, y también la posibilidad de llegar a otros públicos. Esto sí lo pudimos comprobar tanto a través de las entrevistas como a través de la llegada a redes sociales. Fuimos ampliando la audiencia porque, bueno, temáticas que pueden ser un poco más complejas empezaron a ser discutidas y a ser analizadas y a ser entendidas también por un público que de repente no es tan próximo a las temáticas que trabaja Sudestada como las trabaja actualmente. Y también al implicar y al tratar de dialogar con los actores sociales que son los protagonistas de estas cuestiones, fueron conociendo el medio, y a su vez apropiándose del podcast y compartiéndolo. Entonces se empieza como a ampliar ese círculo de audiencia. Y bueno, también la oportunidad de empezar a agregar nuevas áreas de cobertura con este formato, o sea, empezar como ya poner como esa piedra fundamental en lo que vendría a ser Sudestada Podcast, que esperemos que sea un camino que recién comience para generar otras cosas, ya sea desde Sudestada como en estas instancias que está muy bueno generar lazos con colegas que la tienen más que clarísima. Así que bueno, agradecida, por supuesto, todas las sugerencias y consultas, estoy a las órdenes. Gracias, Nati. Bueno, y en nuestra última presentación de esta mañana, antes de pasar al espacio de networking y empezar a encontrarnos y hablar un poco más con las personas que están en este evento virtual, le doy paso al señor Luciano Banchero, cofundador, director en Posta. Así que, Luciano, vamos arriba. Gracias, Seba, gracias, Laura, gracias, colegas, gracias a todos los que vinieron. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tal vez en algún caso. Posta es una productora de podcast basada en Buenos Aires, en Argentina. Nosotros, como dice la siguiente slide, lo que hacemos es puntualmente podcast. Nosotros no producimos texto, no producimos video. Nuestra obsesión y lo que nos desvela es cómo podemos hacer todo tipo de formatos en todo tipo de temáticas que sean principalmente basadas en audio, lo cual es un desafío enorme, con el que empezamos hace casi 6 años, que a veces parece que pasaron 10 años y a veces parece que fue ayer, con los cuales tenemos hoy una trayectoria de más de 70 series de podcast producidas en todo tipo de formatos. Algunos son conversaciones, otros son entrevistas, otros son formatos más documentales. Hemos producido también ficciones. Y si bien tenemos, y me encanta ver que tenemos desafíos y búsquedas en común con todos los medios que participan hoy de este encuentro, como por ejemplo la búsqueda de informar a una audiencia que busca alternativas a los medios tradicionales porque no se siente representada. En esa línea también dar voz a personas y presentar historias que están subrepresentadas en estos medios, pensar cómo presentar estas historias en nuevos formatos que al mismo tiempo nacen de la necesidad de contextos específicos como la crisis del coronavirus, y cómo hacer todo esto también con un equipo chico. Nosotros somos pocos en Posta todavía, cada vez somos más, pero seguimos siendo pocos, y también compartimos el desafío de prohibir WhatsApp entre los integrantes del equipo y comunicarnos a través de plataformas como por ejemplo Slack, que hicieron que el flujo de información dentro de nuestra, entre comillas, redacción sea mucho más prolijo y productivo. También tenemos desafíos particulares para nuestro emprendimiento. Hay una marca grande, paraguas, que es Posta, pero de alguna manera cada uno de estos 70 podcasts que hemos hecho, y sobre todo los que seguimos produciendo hoy, que cada uno de ellos es su propia marca, con su propia identidad, con su propia impronta visual y sobre todo su propia impronta sonora. Y creo que uno de los desafíos más importantes, que es también el que nos trajo acá hoy, es que nosotros no nacimos como un medio periodístico. Creo que es lo que más nos diferencia del resto de las propuestas que están hoy. Nosotros nacimos como
un medio más concentrado en entretenimiento. Empezamos diciendo, bueno, ¿cómo hacemos podcasts interesantes para esta audiencia que ni siquiera sabíamos que existía? Entonces empezamos a probar con distintos formatos y nos encontramos también con que nuestra audiencia de personas curiosas también estaban buscando alternativas no solamente para entretenerse, sino también para encontrarse con historias y para informarse. Y si no me equivoco, en la próxima slide está la pregunta que nos definió la búsqueda de este año, que es ¿cómo suena el periodismo? ¿Cómo hacemos periodismo para escuchar? En Argentina hay pocos podcasts periodísticos todavía, diría que en América Latina no hay tantos, y la gran mayoría de los que hay dependen de medios tradicionales que ya están preestablecidos. Infobae tiene podcast, La Nación tiene podcast, y todos ellos apuntan generalmente a su audiencia, una audiencia que por lo general es mayor en edad que la nuestra. La audiencia de Posta tiene en su core entre 25 y 35 años. Y pensamos en cómo construir una alternativa que sea independiente, que tenga agenda propia, que le hable a esta audiencia más diversa y más joven. Y con esta inquietud decidimos aplicar al Fondo Velocidad para contar con las herramientas y el financiamiento que nos permita contar estas historias que creemos que valen la pena. Y con mucha alegría, el año pasado recibimos la noticia de que entramos a lo que también parece que pasó hace 1000 años. ¿Y qué pasó entonces? En la próxima slide. Entonces, llegó el coronavirus. Nosotros no tenemos una redacción que podamos mover, cambiar a modo remoto. Nosotros somos, de alguna manera, un estudio, operamos como un estudio y sí o sí requerimos la interacción de voces para la producción de nuestros contenidos. Así que esto fue una amenaza clara a nuestros planes. Entonces nos pusimos en modo emergencia. ¿Cómo hacemos para continuar produciendo? ¿Cómo hacemos para asegurar la continuidad de los proyectos que ya estaban en marcha y para garantizar el lanzamiento de los que teníamos planeados para este año? ¿Y cómo hacemos para que estos proyectos sigan adelante de manera remota y de manera segura? Fue un gran desafío para nosotros, pero rápidamente establecimos un workflow de trabajo a distancia, con grabaciones a distancia, dotamos a nuestros hosts de micrófonos, auriculares, digamos, del hardware, los fierros, los capacitamos para grabar online, al mismo tiempo que íbamos atravesando el proceso de aceleración con velocidad, haciendo crecer al equipo y preparando estos nuevos proyectos periodísticos con un propósito claro. Próximo slide, por favor, que esto también creo que es un denominador común, que es combatir la infodemia, ¿no? Esta difusión desproporcionada de información falsa o incorrecta, las teorías conspirativas que tanto prenden entre la gente. Y uno de los propósitos de entrar a velocidad era la producción de un podcast diario de noticias, del cual ahora les voy a contar. Pero para eso todavía faltaba tiempo y sabíamos que teníamos que movernos rápido para brindarle información a nuestra audiencia, así que contactamos al equipo del Gato y la Caja, que es una comunidad de divulgación científica con quienes compartimos buena parte de nuestra audiencia. Hace tiempo veníamos hablando de hacer algún podcast juntos, y esto que están viendo es un intercambio con Pablo González, uno de los fundadores del Gato y la Caja, de un mensaje que vean que es de, si no me equivoco, la noche anterior a que se implemente el aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina, a las 3:38 de la mañana, que dice, no puedo parar de pensar. Y un link a un podcast sobre coronavirus que acababa de lanzar CNN. Y la propuesta está clara: unimos fuerzas, perdemos plata y hacemos algo ya. Así que esa fue como la base que disparó el primer podcast que producimos de manera colaborativa en este contexto. Después de este mensaje, en un día armamos el equipo, diseñamos un MVP de formato, y ese mismo día lanzamos un teaser, y al día siguiente el primer episodio de, próximo slide, por favor, breve podcast de La Pandemia, que es un podcast diario que ahora pasó a semanal, con un reporte actualizado de datos e historias vinculadas a distintos ángulos de la crisis del COVID-19, con la perspectiva científica única que tiene el equipo de El Gato y la Caja. Pasamos a la próxima slide, que contiene un pequeño tráiler sobre cómo suena breve podcast de La Pandemia.
¿Querés información chequeada, actualizada y relevante sobre la pandemia? ¿Querés que te cuenten buenas historias? ¿Querés que te hablen sin gritar y sin entrar en pánico? Entonces, Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es para vos. Para que te enteres cómo viene la mano, pero también te distiendas un rato. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja y Posta. Y es breve, porque no nos gusta meter relleno. Excepto en esta publicidad porque necesitamos llegar a los 30 segundos. ¿Listo? Ya está. Bien, que creo que transmite muy bien la impronta que tiene el podcast, que es muy diferente de, no sé, por ejemplo, el de la CNN que les compartí recién. Siempre hay una... la información sobre el coronavirus siempre oscila entre la solemnidad y el desquicie. Y nosotros queríamos encontrar una nueva manera de comunicar eso. Ejemplos de algunos temas que tocamos en varios episodios. Empezamos desde lo más básico, que es ¿qué es un virus? Todos hablamos del coronavirus, pero tal vez no sabemos qué es un virus y cómo se propaga. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Cómo podría funcionar una vacuna? ¿Cómo se diagnostica el COVID-19? ¿Cómo funcionan los testeos masivos? Empezamos a hablar de los barbijos tanto caseros como, digamos, industriales, y qué tipo de barbijos tendríamos que usar antes de que fuese obligatorio usarlos en nuestro país. Hablamos de cómo el coronavirus puede o no afectar a los animales. Hablamos de por qué la obsesión con hacer pan de masa madre. Y que el episodio hit que se nos ha escuchado hasta ahora, que creo que es como la gran duda que tenemos todos, que es por qué estamos soñando cosas raras, ¿no? En este contexto. Ahora, como les decía, cambiamos a semanal, sale un nuevo episodio todos los viernes, pero es un formato mutante que de vuelta responde a las necesidades puntuales de la audiencia en este contexto, y probablemente volvamos a switchear a vivo próximamente cuando, si pasa que en el área metropolitana de Buenos Aires, en Argentina, volvemos a la fase 1,5. Pero ahora tenemos un nuevo podcast diario de noticias, que es posible gracias al apoyo de Velocidad, que se llama Esto Pasó Posta. Son 10 minutos diarios para escuchar y entender, con el foco puesto en brindar contexto, explicar las noticias, compartir estas historias subrepresentadas que mencionábamos recién. Para esto armamos un equipo que es diverso como nuestra audiencia. Trabajamos durante 2 semanas haciendo pruebas piloto que, bueno, por desgracia no salieron al aire porque creo que realmente hubo hallazgos muy interesantes, pero bueno, tal vez algún día podamos mostrar eso, pero salió finalmente este lunes, ya hay 3 episodios publicados. Hoy sale el 4, sale todas las tardes, es un podcast vespertino. En el primero hablamos de explicar cómo y por qué volveríamos a la primera fase, cómo viven niños y niñas en cuarentena. Ayer, cómo está atravesando la pandemia la comunidad travesti y trans, un grupo de gente que ya tiene una expectativa de vida muy baja. Y sentimos que, bueno, recién estamos comenzando con esto. Recién les decía, antes de empezar, le comentaba a Chani y a Seba que estamos de alguna manera en beta pública, ¿no? Tenemos ganas de hacer muchísimas cosas más con el formato, pero me gustaría darles una pequeña muestra de cómo suena Esto Pasó Posta. A toda la Argentina, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Te parece increíble? Cuando veíamos el matrimonio que llevaban los chicos en el baúl, a uno le parece una locura, pero ¿qué delito estaban cometiendo querer ir a ver al abuelo en el cumpleaños? Te resulta insólito. Nada sentiría cuando muito acometido de una gripezinha o resfriadinho. ¿Pensás que es imposible? 8 días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos. Pero esto pasó posta. Con 3 meses más de cuarentena, somos Venezuela en 3 meses. Agarramos las preguntas que tenés en tu cabeza y te explicamos todo en 10 minutos. Las noticias más importantes y las historias que no escuchás en otro lado. Esto pasó posta. De lunes a viernes al final del día, escúchalo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las apps de podcast. Con esto creo que era la última filmina. Sí, literalmente la próxima filmina es la última.
que tiene que ver con cuál es el futuro de estos contenidos para nosotros. De vuelta, Posta no empezó como un medio periodístico, empezamos a mutar en esa dirección. Mi formación es periodística, pero de alguna manera, como todavía no se estaban haciendo podcasts periodísticos, al principio dijimos, bueno, tal vez no hagamos esto, y después nos dimos cuenta de que era al revés, ¿no? Porque no se está haciendo esto, es que tenemos que hacerlo, así que sentimos que todavía está todo por hacerse. El próximo paso es sumar más voces en todo sentido, no solamente más voces con nuevos formatos, sino también construir una comunidad alrededor de estos contenidos, con gente que comparta sus inquietudes, que nos propongan historias para reportar, que nos propongan preguntas para responder. Si nosotros estamos buscando explicar, el apoyo de la audiencia con sus inquietudes y su curiosidad es muy, muy valioso, y sabemos que va a sumar para la construcción del podcast como un medio mucho más abierto y colaborativo. Ojalá se suscriban al breve podcast y a Esto Pasó Posta. Gracias de nuevo. Esto pasó Posta. Siendo algo que nos quieran compartir. Yo brevísimamente creo que la pandemia global nos ha puesto a todos en un lugar más o menos similar respecto a los desafíos y retos, con lo cual creo que nunca fue tan importante, tan fácil mirar lo que están haciendo otros y aprender de otros. El consabido benchmark, en donde siempre creemos que somos únicos en el mundo, y nuestro caso y nuestro medio son únicos y únicos y únicos, y en parte lo son, pero por otro lado creo que como nunca hay que mirar lo que están haciendo otros y ver qué lecciones se aprenden de allí, ¿no? Nada más. Como tengo a Luciano abajo de Chani en mi pantalla, Luciano, algo que te haya quedado, algo que hayas aprendido, que te haya sorprendido. En mi grupo tuve diversidad, tuvimos a Héctor, que ya está trabajando en estos proyectos en red con otras personas, otros colegas de América Latina, y a Sofía, que todavía está estudiando, y cada uno tiene sus desafíos puntuales, pero me gustó ver la coincidencia, que creo que acá la vemos muy marcada tanto en los proyectos que expusimos hoy, como en quienes participaron como audiencia, de encontrar estas historias no contadas y construir espacios para compartirlas. En nuestro grupo estuvo muy, muy presente esto, incluso desde la variedad de experiencias. Creo que es el denominador común más importante que encontramos, y está buenísimo. Jazmín, sigues tú en mi como... Bueno. Ajá, vas. Bueno, en mi grupo estuvimos con Seba y con Jorge Suárez, no me equivoco, y nada, hablamos casi toda la charla del reto de luchar contra la desinformación. Nada, estamos en búsqueda del antídoto. Nada, uno de los retos que tuvimos en el Surti, si bien el fact-checking es la respuesta, sabemos que no es suficiente. Entonces nos seguimos preguntando para dónde va la cosa. Eso. Sebas, ¿algo más de lo que ustedes estaban platicando? Sí, una cosa que me surgió a mí al estar conversando con ellos y escuchar un par de cosas sobre la reacción a la verificación propiamente dicha de contenidos de desinformación vinculados, en este caso, a la pandemia, pero del fact-checking en general. Y es que voy viendo que vamos por ahí en los círculos más cercanos, a lo mejor les pasa a algunos y no a todos, pero a mí ciertamente me está pasando, estoy empezando a ver cada vez en círculos más cercanos hacia mí una especie de radicalización contra verificaciones. Entonces un poco lo que decía Has, que es esto de que voy y te digo que esto es falso y te muestro toda la información, automáticamente por algunas personas es recibido como elitista y automáticamente entras en una especie de rosca de conspiración, en la que también estarías vos por pertenecer al periodismo del establishment. Entonces hay una serie de desafíos en los cuales hay que ser como bastante punk de algún modo. Has tiró una idea buenísima, que era readaptar los contenidos tipo a la estética como fea y muy mal armada del meme o del cuadro con el fondo rojo y letras tipo Comic Sans o algo así, en la que vienen las propias teorías de la conspiración. O sea, incluso tiramos la posibilidad de decir, bueno, hacerlo con faltas de ortografía. Al final lo que queremos es que el mensaje sea todo lo potente posible,
y por ahí tenemos que salirnos todavía más de nuestras casillas si el fin último es social. Entonces, nada, creo que en las pequeñas estructuras y en las relaciones uno a uno puede haber cosas a salvar de esto, pero nada, estamos por ahí del lado más débil de la línea de batalla en esto que es una batalla cultural. La estética es política, eso. Sí, claro. Ajá. Nat, y yo estuve en el mismo chat contigo, pero no sé si algo te quedó que quieras compartir o que te resalte y que digas, ay, mira qué interesante que esto se esté viviendo en otros lados, que es algo que nos pasa a nosotros. Bien, creo que, o sea, que coincidimos prácticamente en el tema del blindaje de información por parte del gobierno con distintas metodologías, ya sea, o sea, a través de negar la información como a través de cambiar las formas de conteo incluso de los casos, y también, por más que son proyectos bastante distintos, creo que el de buscar la participación de la comunidad, o sea, creo que Adrián, estuve con Adrián en el equipo, se enfocan mucho más en potenciar las redes a través del Telegram, bueno, y el uso del teléfono, y bueno, nosotros como generar comunidad a través de la participación y de la participación y que se escuchen voces de los actores sociales. Y también en la búsqueda innovadora de herramientas, por ejemplo, del celular. Que bueno, que Adrián ahí tiró bastantes piques con respecto a tratar de utilizar siempre código abierto, y bueno, yo saqué apuntes de eso más que nada. Y que estoy segura que los que se dedican a trabajar con audio han terminado grabando algo o en un closet o abajo de una sábana o con almohadas o... Digo, ¿no? Todo sea por la calidad del audio. Ni lo afirmo ni lo niego, lo que estás diciendo no tengo ni, o sea, no sé, capaz que es una conclusión que sacaste de algo que escuchaste por ahí, pero puede ser, puede ser. Pues déjenme, les platico súper rápido del proyecto que tenemos en First Draft, chicos, y si alguien tiene más preguntas, por favor pónganlas en el chat, que le tengo un ojo puesto, y con mucho gusto se las respondo. Crosscheck es una iniciativa que tenemos nosotros dándonos cuenta de que estos mismos retos de verificar desinformación, particularmente, porque es a lo que nos dedicamos, a veces son súper complejos, porque estas historias atraviesan fronteras, no solo de países, sino también del lenguaje. Entonces, no sé si les pasa a ustedes, pero, por ejemplo, aquí en Inglaterra, a mí me comparten mis amigos un meme que tiene teorías de conspiración, me lo comparten aquí el lunes y el miércoles me lo manda mi mamá de México, ¿no? Estas cosas se mueven y atraviesan países, y lo que estamos tratando de construir es una comunidad internacional de periodistas, regionales, nacionales, de todos niveles, para juntos avisarnos cuando estamos viendo cosas y ayudarnos a verificarlo. Por el momento esta comunidad existe solo en Slack y solo en inglés, pero si a alguien le interesa, me encantaría agregarlos a esta comunidad. Está apoyada por miembros del equipo de First Draft. Nosotros todos los días ponemos un análisis de las narrativas que estamos viendo en redes sociales, utilizando herramientas como Spike o CrowdTangle o búsquedas complejas booleanas y haciendo un poquito de scraping para como que avisarles qué es lo que estamos viendo, qué es lo que potencialmente puede ser problemático, y ojalá que sea casi como una alerta de terremotos, ¿no? Que te da alerta unos 2 días antes de que se vuelva un problema esta información, y que nos dé a todos un poquito más de tiempo de averiguar cómo le hacemos, como mencionaban Sebas y Jazmín, para reportearlo de una manera que la gente no rechace, ¿no? Porque muchas veces esto es, si estamos hablando de pandemias, es como la vacuna, hay que inocular antes de que estés enfermo. Ya que te enfermaste, ya no importa, ya perdimos esa oportunidad, ¿no? Entonces aquí por ejemplo, este es un ejemplo de nuestro compañero en la India, que todos los días en la mañana pone ejemplos de lo que está trending en la India, que es súper interesante ver cómo son las mismas cosas. Y si a alguien le interesa, porfa, mándenme un correo diciendo que les interesa unirse a la conversación. Como dije, por ahorita solo es en inglés, pero estamos en proceso de abrir un canal en español, pero tenemos más de 300 periodistas de todo el mundo colaborando y ayudándonos juntos a ver cómo le hacemos frente a la infodemia, ¿no? Todos juntos ayudándonos. Y a materia de eso también tenemos de parte de First Draft 2 cursos súper gratis que pueden encontrar en internet. El primero está enfocado a periodistas, con todas las herramientas, desde cómo hacer una búsqueda inversa de imágenes, cómo le hago para verificar un perfil en redes, cómo le hago para geolocalizar un video, cómo le hago para escribir encabezados sin amplificar contenido problemático. Y ese está en inglés, en francés, en español, en italiano, en portugués, en alemán y hasta en hindi,
porque nos pusimos guapos. El otro está más enfocado a la gente, tipo tu mamá, mi papá, tus tíos, para ayudarles a entender un poquito más la infodemia, pero ese todavía no lo terminamos de traducir al español, así que solo existe en inglés, pero súper gratis para ustedes, y cualquier duda o sugerencia o comentario, a sus órdenes. La otra es, los dejo con esta liga, que es como un dashboard en vivo que yo mantengo por parte de First Draft, con herramientas clasificadas para todo tipo de cosas que te pueden ayudar a verificar. Cómo hacer búsqueda de imágenes, cómo detectar videos falsos, cómo geolocalizar, cómo entender TikTok, para aquellos los que ya estamos muy grandes para el TikTok, cómo le hacemos para investigar Facebook, herramientas específicas del coronavirus, y como que guarden esta liga en sus herramientas. Yo voy cambiando si se muere alguna página web y encuentro otra herramienta nueva y demás, y la mantenemos todos como parte del trabajo del cross-check y demás de lo que hacemos en First Draft, tratando de apoyarlos a ustedes y a toda la gente que trabajan con información a que lo hagamos de la mejor manera posible todos juntos, ¿no? Y ahora sí ya no me queda más que agradecerle muchísimo a Sebastián, que él me ayudó a juntar a este panel tan increíble. Yo creo que te mandé un DM súper random en Twitter hace como un mes y se fue armando y se fue armando. Y también agradecerle muchísimo a los panelistas que nos han acompañado esta tarde y a ustedes también. Somos poquitos, pero muy buenos. Y de todos modos, esta conversación queda grabada, la primera parte y esta última de reflexiones, en YouTube, por si la quieren compartir después. Sebas, no sé si tengas algo que agregar, y si no, ahora sí para darles un descanso a todos, que llevamos un rato aquí. Agradecer nomás, buenísimo como siempre juntarse a compartir ideas y sobre todo para, siempre me acuerdo de las personas que están estudiando y siempre digo lo mismo, en general si estás estudiando hay grandísimas chances de que solamente te estén capacitando para entrar a trabajar a medios tradicionales y eso está muy bien, pero estos proyectos también muestran que podés montarte algo propio, empezar con pocas cosas. Todos estos proyectos empezaron con pocas cosas, todos contaron que empezaron con muy pocas cosas, y a base de constancia, tender redes, buscar los espacios donde estamos los periodistas encontrándonos para especializarnos entre todos en diferentes temas. O sea, creo que vuelve al ecosistema periodístico uno de los más innovadores hoy en día en general, una de las industrias más pujantes, más allá de la crisis permanente en la que está, creo que por eso también es tan dinámico, y que bueno, y también aprender nuevas competencias. O sea, el fact-checking es una de ellas, trabajar para la pandemia seguramente va a dejar otras competencias, y también quizás tener más proyectos independientes es una contribución importante y que pueden hacer de movida, así que espero que estos testimonios les hayan sido inspiradores y relevantes. Muchas gracias, Lau, obvio, por disparar esto, y bueno, es el primer capítulo nomás, así que esperando los otros. Exacto, y que no les digan y que no les cuenten, no hay que voltear a Europa o Estados Unidos para ver periodismo emergente, innovador, que está redefiniendo los límites, ¿no? En casa primero y por ahí empezamos. Así que ahora sí, chicos. Exacto. Me voy porque me queda pendiente un capítulo de posta y tengo que ir a ponerme al tanto. Gracias, Sebastián, gracias, Luciano, gracias a todos. Un gusto. Adiós, queridos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jazmín. Cuídense. Adiós. Chao. Nos vemos más tarde, Chani. Así es. Adiós. Bye, chicos.